En la historia del cine mexicano, hay apellidos que marcaron toda una época, pero pocos tan influyentes como los Cardona y los Zacarías. Dos linajes que terminaron unidos no solo por la familia, sino por el cine y una misma pasión por contar historias. Comencemos. René Cardona André nació en La Habana en 1905. En sus primeros años estudió medicina, pero todo cambió cuando su familia tuvo que salir de Cuba por razones políticas. Llegaron a Estados Unidos, y fue ahí donde René entró en contacto con el mundo del cine. Empezó desde abajo, como muchos, haciendo pequeños papeles, ayudando en producción, aprendiendo en los estudios de Hollywood. Poco a poco, fue entendiendo cómo funcionaba esa industria que en ese momento estaba creciendo rápidamente. En esos años, realizó uno de sus primeros proyectos importantes, Sombras Habaneras. Pero sería en México donde realmente construiría su carrera. A principios de los años 30, llegó al país y se integró a una industria que estaba en pleno desarrollo. Participó como actor en varias películas, pero pronto encontró su lugar detrás de la cámara. A partir de ahí, su carrera fue imparable. Durante décadas dirigió más de 100 películas, convirtiéndose en uno de los cineastas más productivos del cine mexicano. Su trabajo no se limitó a un solo tipo de cine. Supo adaptarse a lo que el público quería ver: melodramas, comedias, cine ranchero, películas de luchadores, historias de terror, aventuras e incluso cine infantil. Esa capacidad de moverse entre géneros fue parte de su éxito. En lo personal, su vida también quedó ligada al cine. Se casó con Julieta Zacarías, hermana del director Miguel Zacarías, y con ello se integró a otra familia importante de la industria. Su hijo, René Cardona Jr., que siguió sus pasos y también se convirtió en director, al igual que su nieto. Así, el cine no solo fue su profesión, sino una herencia familiar. René Cardona murió en 1988 en la Ciudad de México, después de una vida completamente dedicada al cine. Su legado no está solo en la cantidad de películas que hizo, sino en haber sido parte de varias etapas clave. Desde los inicios del cine sonoro en español, pasando por la época de oro, hasta el cine popular de las décadas posteriores. Hijo del reconocido director y Julieta Zacarías, René Cardona Zacarías nació en la Ciudad de México en 1939. Desde muy joven estuvo cerca de los sets, las cámaras y los actores, casi como si el cine hubiera sido el ambiente natural de su infancia. Su primer contacto con la industria ocurrió siendo niño. Participó como actor infantil en Cartas Marcadas, película dirigida por su padre en 1947. Años después, en 1955, trabajó como asistente de dirección en una gallega en La Habana, lo que marcó su entrada formal al oficio cinematográfico detrás de cámaras. Con el tiempo, René dejó de ser solo el hijo de René Cardona y construyó una carrera propia. Fue director, productor, guionista y actor, y llegó a realizar más de 100 películas. Su cine se caracterizó por una visión muy comercial. Sabía elegir temas populares, actores conocidos y géneros que conectaran con el público. Durante los años 60 y 70, se consolidó dentro del cine popular mexicano. Trabajó géneros muy diversos: comedia, aventura, acción, terror, melodrama, cine de desastres, historias de supervivencia y películas con tintes sensacionalistas. Entre sus títulos más recordados están Tintorera, El Triángulo Diabólico de las Bermudas, Ciclón, Guyana, El Crimen del Siglo y El Tesoro del Amazonas. Uno de sus mayores éxitos fue Tintorera, estrenada en 1977. La película, inspirada por la fiebre internacional que había generado Tiburón, le dio gran notoriedad fuera de México y se convirtió con el tiempo en una cinta de culto. Esa etapa fue importante porque René Jr. logró conectar el cine mexicano con mercados internacionales, usando elencos con actores mexicanos y extranjeros. También supo aprovechar el momento en que las industrias de cine mexicana, española, italiana y estadounidense
colaboraban en producciones de bajo o mediano presupuesto con aspiración internacional. Es por eso que en algunas de sus películas aparecieron figuras como John Huston, Joseph Cotten, Stuart Whitman, Gene Barry, Arthur Kennedy y Lionel Stander, nombres que ayudaban a vender sus películas fuera de México. Pero su cine también fue polémico. Algunas de sus películas han sido criticadas por su crudeza y por escenas que hoy serían vistas con mucha mayor severidad. En los años 80, volvió a destacar con películas protagonizadas por artistas juveniles y cantantes de moda. Dirigió Fiebre de Amor en 1985 con Lucerito y Luis Miguel. Escápate conmigo en 1988 con Lucerito y Mijares. Y más adelante, ¿Dónde quedó la bolita? Con el grupo Garibaldi. Esto demuestra su capacidad para adaptarse al gusto popular de cada época. En 1999, su último año como director, llegó a dirigir 7 películas. Murió de cáncer en la Ciudad de México en 2003 a los 63 años. Fue padre de René Cardona III, quien también trabajó como actor, director, productor y guionista, manteniendo viva la tercera generación de los Cardona dentro del cine mexicano. René Cardona Chávez nació en la Ciudad de México en 1962. Desde niño creció rodeado de cámaras, sets y filmaciones. Su inicio en el cine fue como actor infantil en La Maestra Inolvidable en 1968, dirigida por su abuelo. Después apareció en películas como El Derecho de los Pobres y Cindy, El Niño de los Pantanos, donde trabajó junto a su padre y su abuelo. En esa etapa, usó el nombre artístico Al Koster, apodo ligado a su rama familiar libanesa y a su apariencia rubia. Su carrera no se quedó en la actuación. En 1981, ingresó a estudiar cine en Los Ángeles, y al regresar a México, en 1983, comenzó a trabajar con su padre como director de segunda unidad. También participó en efectos especiales y secuencias de acción en películas como El Tesoro del Amazonas y El Ataque de los Pájaros. Su gran salto como director llegó con Vacaciones de Terror, estrenada en 1988, película que escribió junto con Santiago Galindo. La cinta se convirtió en un clásico del terror popular mexicano, recordada por su historia de una casa antigua, una muñeca poseída y una familia atrapada por una presencia maligna. No hay registro sobre su vida personal. René Cardona III murió en 2021 en Tijuana, Baja California, a los 59 años. Con su fallecimiento, se cerró una etapa importante de la dinastía Cardona, una familia que durante décadas ayudó a construir el cine mexicano desde distintos géneros. La época de oro, el cine de aventuras, el terror popular, el cine familiar y la producción comercial. Miguel Zacarías nació en la Ciudad de México en 1905, dentro de una familia de origen libanés. Su nombre completo fue Miguel Melem Zacarías Nogaim. Sus padres fueron Elías Zacarías Farah y María Nogaim, jóvenes emigrantes libaneses que llegaron a América en una época en que muchas familias del Medio Oriente buscaban mejores oportunidades fuera del Imperio Otomano. Antes de establecerse definitivamente en México, la familia había pasado por otros países del continente, como Brasil y Uruguay, y también por Estados Unidos. Finalmente eligieron México, porque el país vivía un momento de crecimiento y prosperidad. Miguel creció en un ambiente familiar marcado por la migración, el trabajo y la adaptación a una nueva cultura. Aunque sus raíces eran libanesas, su vida y su carrera quedaron profundamente ligadas a México. Estudió con los maristas en México, Estados Unidos y Líbano, lo que le dio una formación amplia y cosmopolita. Más adelante, viajó a Nueva York, donde estudió arte dramático en la Universidad de Columbia, además de fotografía y dirección. Esa formación sería clave para convertirlo en uno de los pioneros del cine sonoro mexicano. A su regreso a México, Miguel comenzó a abrirse camino en una industria cinematográfica que apenas estaba tomando forma. Junto con su hermano, Mario Zacarías, fundó la compañía Latino Films, con la que participó en los primeros años del cine sonoro nacional. Desde entonces,
se convirtió en una figura fundamental. Fue director, productor, guionista, argumentista, editor, fotógrafo y empresario cinematográfico. Su carrera fue larguísima. A lo largo de más de 6 décadas, produjo alrededor de 71 películas y dirigió 51, convirtiéndose en uno de los nombres importantes de la época de oro del cine mexicano. Además, tuvo fama de descubrir o impulsar talentos. Entre las figuras asociadas a su cine aparecen nombres como Pedro Armendáriz, María Félix, Marga López, Esther Fernández y Manuel Medel. Miguel Zacarías se casó en 1936 con Erlinda Bustos. Ella fue una figura importante en su vida familiar y también en su trayectoria, apoyándolo en su trabajo creativo, mecanografiando guiones y aportando ideas para personajes e historias. Miguel y Erlinda formaron una familia numerosa. Tuvieron 8 hijos. Uno de los más conocidos fue Alfredo Zacarías Bustos, quien también seguiría los pasos de su padre. Con el paso de los años, Miguel Zacarías se retiró poco a poco de la industria cinematográfica y se dedicó más a escribir. Su obra literaria abarcó poesía, novela, ensayo, cuento, crónica y teatro, aunque gran parte permaneció inédita. En 1993, recibió el Ariel de Oro por su trayectoria, y en 1996, la Filmoteca de la UNAM le otorgó una medalla por su papel como pionero del cine sonoro mexicano. Miguel Zacarías murió en Cuernavaca, Morelos, en 2006 a los 101 años. En la compañía de producciones Zacarías, la participación de sus hermanos fue fundamental. Los más destacados fueron Mario, Felisa y Alberto Zacarías Nogain. Mario fue un abogado y productor de cine mexicano. Nació en 1919 en la Ciudad de México. Formó parte de la compañía Producciones Zacarías, donde trabajó como productor junto a sus hermanos. Además de su vínculo con el cine, Mario también desarrolló una carrera profesional en el ámbito jurídico, al graduarse como licenciado en Derecho en la UNAM. A pesar de no haber buscado protagonismo público, su trabajo fue parte fundamental del engranaje que sostuvo a una de las dinastías cinematográficas más importantes de México. Alberto Zacarías fue un destacado productor y gerente de producción cuya labor resultó fundamental en la consolidación de la empresa familiar Producciones Zacarías durante la época de oro. Su trabajo consistía en hacer posible lo que otros imaginaban: coordinar equipos, asegurar recursos y mantener en marcha proyectos que, en muchos casos, eran ambiciosos para su tiempo. Dentro de la industria, se convirtió en una figura clave en la gestión operativa. Fue quien garantizaba que las producciones contaran con la infraestructura necesaria para realizarse, permitiendo que la empresa familiar pudiera competir con los grandes estudios de la época. Felisa Zacarías fue una de las primeras mujeres jóvenes inmersas en la producción de cine. De los hijos de Miguel Zacarías, solo destacó en el ambiente cinematográfico. Alfredo Héctor Zacarías Bustos nació en 1941 en la Ciudad de México. Desde joven, se acercó al cine como escritor. Estudió Derecho en la UNAM, pero su verdadera trayectoria se desarrolló en la industria cinematográfica. Comenzó escribiendo guiones a inicios de los años 60, y pronto pasó también a la producción y dirección. Su debut como productor se ubica con Los Cuatro Juanes, dirigida por su padre, y hacia 1966 tomó un papel más directo dentro de Producciones Zacarías. Alfredo fue una figura clave del cine popular mexicano. Trabajó como guionista, productor, director y compositor, y su carrera estuvo marcada por películas de comedia, acción, aventura, romance y terror. Una parte importante de su fama vino por sus colaboraciones con Gaspar Enaine Capulina, con quien realizó varias películas de gran éxito comercial, como Capulina Speedy González, Capulina contra las momias y Capulina contra los monstruos. También incursionó en el cine internacional y de género, con películas como Abejas Asesinas, participando en el Festival de Sitges de 1978, donde obtuvo reconocimiento por sus efectos especiales. Más adelante realizó The Pearl, basada en la novela de John Steinbeck, estrenada en Monterrey, California, en 2003. Su carrera fue extensa.
con un acervo de 121 películas como director, escritor, productor y compositor. En 2017, recibió la Medalla de Oro al Mérito del Director por 50 años de trayectoria. En pocas palabras, Alfredo Zacarías continuó la dinastía iniciada por su padre Miguel, pero con un sello propio. Cine popular, rentable, familiar y pensado para conectar con el público. Su importancia está en haber mantenido viva una tradición cinematográfica familiar durante varias décadas. Karen Zacarías, nacida en 1969 en la Ciudad de México, es hoy una de las dramaturgas latinas más influyentes y representadas en Estados Unidos, hija del cineasta Alfredo Zacarías y nieta del legendario Miguel Zacarías. Ha sabido transformar ese legado en una carrera propia dentro del teatro internacional. Su infancia estuvo marcada por un entorno creativo en México, pero su vida cambió a los 10 años, cuando se mudó con su familia a Boston. Ese traslado implicó un fuerte choque cultural. En medio de la soledad y el proceso de adaptación, comenzó a escribir pequeños diálogos imaginarios como una forma de entender su entorno y defenderse emocionalmente. Sin saberlo, ahí estaba naciendo su vocación. Su formación académica consolidó ese camino. Se graduó con honores en la Universidad de Stanford y posteriormente obtuvo una maestría en escritura creativa en la Universidad de Boston. A lo largo de su carrera, Karen Zacarías se ha caracterizado por construir historias que funcionan como puentes entre culturas, identidades y realidades sociales. Obras como Mariela en el desierto, ganadora del Premio Nacional Latino de Dramaturgia. Su compromiso no se limita a la escritura. Es fundadora del Young Playwrights Theater en Washington, D.C., una organización dedicada a enseñar dramaturgia a jóvenes de escuelas públicas. Este proyecto fue reconocido por la Casa Blanca en 2010 por su impacto educativo y social. A lo largo de su trayectoria, ha recibido múltiples reconocimientos, entre ellos el Premio Helen Hayes, el Premio Francesca Primus y una beca de United States Artists, además de ser nombrada por American Theater Magazine como una de las dramaturgas más producidas del país. Actualmente reside en Washington, junto a su esposo y sus 3 hijos, donde continúa desarrollando su trabajo como creadora y promotora del teatro contemporáneo, consolidándose como una de las voces más importantes de la dramaturgia latina en el mundo. Hablar de las familias Zacarías y Cardona es hablar de una parte esencial de la historia del cine mexicano. No fueron solo nombres aislados, sino verdaderas dinastías que, generación tras generación, ayudaron a construir una industria, a moldear un estilo y a conectar con el público. Todo comenzó con una familia de origen migrante que encontró en México una oportunidad. Los Zacarías no solo se integraron al país, lo ayudaron a contar sus propias historias. Desde los primeros años del cine sonoro, figuras como Miguel Zacarías sentaron las bases de una industria que apenas comenzaba, descubriendo talentos, produciendo películas y dando forma a lo que después sería la época de oro del cine mexicano. A ese núcleo se unió la familia Cardona, a través del matrimonio entre Julieta Zacarías y René Cardona. Esa unión no solo fue familiar, fue también creativa. Juntos formaron una red que atravesó décadas de cine, desde los grandes estudios y producciones clásicas, hasta el cine popular que mantuvo viva la industria en tiempos más difíciles. René Cardona, su hijo, René Cardona Jr., y más tarde, René Cardona III, representaron esa capacidad de adaptación. Si la época de oro fue el momento de esplendor, las décadas posteriores, especialmente los años 70 y 80, fueron de transformación. Y ahí estuvieron ellos, llevando el cine hacia nuevos géneros, explorando el terror, la aventura, el cine de explotación y el entretenimiento masivo, conectando con nuevas generaciones. Gracias por acompañarnos hasta el final de este video. Cuéntame en los comentarios qué te pareció y qué otra dinastía te gustaría que recordemos en próximos episodios. No olvides suscribirte y compartir este video. Tu apoyo es lo que nos permite seguir creciendo y trayéndote más historias. Nos vemos muy pronto.